Hola, mi nombre es Sofía Hegel y estamos en un capítulo más del mundo disruptivo de Sofía. Este podcast que se creó para contar las historias de mujeres y hombres de éxito que han trascendido, que han marcado la diferencia, pero sobre todo que han hecho las cosas diferentes. Hoy empezamos con un nuevo episodio, pero no solo eso, una nueva serie espectacular llamada Empoderamiento Disruptivo. Gracias al apoyo de la comunidad de Empodérate y la revista de Empodérate en Ciudad de México, que ha ido alrededor del mundo. Hoy tengo el privilegio de estar con un amigo que quiero, que admiro. No dudé nunca que él iba a ser la primera entrevista de esta serie por su tenacidad, su perseverancia, su resiliencia, pero sobre todo un corazón sumamente humilde y dispuesto a luchar, así fuera cualquier adversidad, ir con cualquier corriente. La verdad es que tenemos anécdotas espectaculares que contar en este podcast, desde viajes a la China hasta cómo funda una empresa que hace colchones de bebé. Hoy tenemos el privilegio de estar con Edwin Godínez. Bienvenido, Godo. A Edwin lo conocí por la parte creativa, pero ahora resulta que mi amigo querido se ha vuelto un gran empresario. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Sofi, por esa presentación. Que Dios te bendiga mucho. Y es un gusto estar aquí contigo y compartir en este podcast. Y pues venimos a platicar un poquito y a sacar provecho de lo mismo. Sí. Pues yo conocí a Godo por una dirección creativa que él hizo de mi libro, Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Y era toda la parte de creatividad y venía un chavito súper inquieto, con mil ideas, con guiones, con muchísimas ideas artísticas. Pero paralelo, trabajabas con tu papá en la empresa que él fundó, que era una empresa de colchones. Contanos un poquito dónde nace la empresa, por qué nace y quién la hace. Sí, claro. Pues bueno, tal vez solo para poner un poquito de contexto, digamos que esta parte, cuando nos conocimos, estuvimos participando mucho en iniciativas que promovían el emprendimiento, fuera de iglesia, dentro de iglesia, desde iglesia. Y pues en ese tiempo la verdad es que empezamos a construir un poco sobre una base de negocio familiar que ya había. Tal vez me gustaría hablar un poquito de lo que estamos haciendo ahorita y partir de ahí hacia ese punto. No sé qué te parece. Me parece. Adelante. Sí, bueno, con la situación actual de empresa, pues esta empresa la fundamos en el 2008-2009, la marca principal es Beleza. Gracias a Dios nos ha permitido crecer a un punto donde creo que en este nicho de bebés somos referencia en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, que hemos empezado también a abrir brecha. Y digamos que tal vez el panorama hoy en día es bastante bueno, bastante alentador, hay una muy buena posición, pero digamos sí tuvo como un inicio muy peculiar, muy especial, y creo que ahí es donde viene la base de la historia de lo que creo que es de interés que platiquemos un poquito el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, me preguntabas un poquito cómo empieza esto. Contame, ¿quién es el que empieza este emprendimiento? Así. Mira, la verdad es que hay ¿cómo decirte? Al final de cuentas tú vas como construyendo sobre lo que recibes en cierto momento. Y si bien es cierto, esta empresa y esta marca la fundamos en sociedad con mi papá en el año 2007-2008, tiene un background un poquito más profundo, porque digamos toda mi vida yo crecí viendo a mis papás, ellos siempre han estado trabajando en el sector de muebles. De hecho, aquí en Guatemala hay una avenida que fue famosa hace 15, 20 años donde se vendían muebles, colchones. Cuando la ciudad crece y cambian ciertas circunstancias, ese comercio se mueve y deja de ser como que esta avenida atractiva para los compradores. Entonces yo crecí viendo a mis papás vendiendo muebles. Mi papá en ese tiempo empieza a fabricar colchones, pero de una manera muy artesanal. Sí, digamos muy artesanal. De hecho, parte de lo que se hacía es de que reconstruían colchones viejos
O sea, los que tiraban se reconstruían y pues los vendían bajo, digamos, una marca genérica, pero pues esto se hacía, digamos, sin maquinaria, sin mucha complejidad, ¿verdad? Entonces como que en ese contexto creció. Hasta, de hecho, las vacaciones yo solía ir a ayudarle a mis papás lo que ellos hacían en estas mueblerías o en esta fábrica, ¿verdad? Hasta el punto en el que, bueno, yo me gradué de la universidad, digamos que un poco joven, 20, 21 años más o menos, era súper joven. Súper joven. Y en ese momento me topo con una bifurcación, una decisión que tuve que tomar, como seguro a muchos les toca, ¿verdad? Bueno, ahora ya soy un ingeniero industrial, tengo 20, 21 años, cero experiencia, que uno no está consciente de eso hasta que empezás en el mundo, ¿verdad? Creo que eso que dijiste es muy valioso rescatar, y es que el mundo académico no es lo mismo que el mundo profesional, son dos historias totalmente diferentes. No, entonces, digamos, creo que los papás, en mi caso, mis papás, creo que se esforzaron mucho por poner a mi disposición cierto nivel de educación. Sin embargo, económicamente como que les había estado costando mucho, o sea, llegar a ese punto. Entonces me gradúo y entonces está esta pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Busco un trabajo como ingeniero? Creo que pudiera, o sea, era un patojo, empezando los 20, seguro hubiera conseguido un trabajo con un sueldo muy atractivo para las necesidades que tenía en ese momento. Y pues, opción B, mi papá se va a tomar un café conmigo y me dice, mira, te ofrezco trabajo conmigo y te ofrezco X cantidad de dinero. O sea, yo hasta ahí lo analicé y dije, bueno, esto que él me ofrece es más de lo que tal vez yo he ganado toda mi vida, lo tomo. Tal vez sin darme cuenta que la realidad de la empresa que mi papá tenía en ese momento no daba para cubrir el sueldo que él me estaba ofrecido. Sí. Sin embargo, creo que se la jugó. O sea, en ese momento yo sí creo que me la juego. Y pues aquí empieza, digamos, los siguientes 2-3 años fueron 2-3 años donde empiezo a trabajar duro con él, a tomar hasta cierto punto como control de lo que se hacía en la empresa. A los pocos meses me doy cuenta de que lo que me había ofrecido no salían las cuentas con facilidad, ¿verdad? Entonces empieza una cuestión, digamos, cuesta arriba, pero siempre creo que el trabajo duro y lo que haces te puede abrir brecha. En 2-3 años logramos ahorrar a ambos para plantearnos este punto de, bueno, hagamos algo con una visión más grande. O sea, me recuerdo que en ese tiempo tuve un primer viaje, tuve la oportunidad de ver cómo era la industria de colchones en ese momento en otros países, a qué cosas se podían aspirar. Y a ese punto nosotros éramos una empresa totalmente artesanal. Cuando decís tuve la oportunidad, ¿qué hiciste? ¿Viajaste? Sí, fui a una feria. ¿Fuiste a una feria? A una feria. ¿Tú sí recomendás las ferias? 100%. Creo que al final de cuentas depende mucho de lo que vayas a hacer con eso, porque si bien es cierto, en mis últimos años voy a las ferias en Estados Unidos, Asia, Europa y les saco el jugo que no te imaginas. Esa primera feria en la que tuve la oportunidad de ir, a duras penas ajusté el boleto, no compré nada porque no tenía capital para comprar, pero la semilla que se sembró en mi cabeza en esa feria transformó y moldeó nuestro futuro. Creo que eso, por favor, rescatémoslo como emprendedores, y es que tuviste algo que sembró tan fuerte que poco a poco fue este empoderamiento de ir de feria en feria. O sea, han sido varias herramientas que te has ido empoderando para ir como cuando subís los volcanes, ¿verdad? Sí, hasta llegar a la 100%. cima. Esas ferias definitivamente han sido una herramienta. Quiero que nos contes un poco tu experiencia de salir y lo que es salir a viajar, a ver el mundo y el mundo de posibilidades. Y quiero que nos contes la anécdota de la China. Esa ya es una de las históricas. Las que tal vez hizo una diferencia, ¿verdad? Bueno, pero te voy a empezar contando esta anécdota de la primera feria. La primera feria a la que fui, como te contaba, no es que yo tuviera, o sea, que hubiera ido con un gran capital para meterme a esta idea y no tenía experiencia. Y me da risa porque me fui con un grupo de chapines y había un señor que me observaba, un señor que ha tenido éxito en lo que hacía, y como que veía lo que hacía, lo que actuaba, y yo iba por todos los stands, y cuando entraba a los stands le negociaba a la gente un contenedor entero. O sea, era chistosísimo porque no le compré un contenedor a nadie y obviamente no tenía el capital,
Entonces, de ahí cuando este señor que ahora conoció una feria, llegaba a los stands, le decía, mira, por ahí anda un guatemalteco, un chapincín, que dice que va a comprar un contenedor, ¿va? Entonces este señor lo volvió un chiste, porque decía, mira vos cómo te fue con tu contenedor, ¿va? O sea, él lo agarró de chiste. Él lo agarró de chiste, pero de alguna manera también se volvió algo... Mira, yo siento que en la vida uno tenés que tener carácter y tenés que tener personalidad. Y te tenés que tirar al agua. Claro, y no te tenés que dejar amedrentar porque incluso alguien te quiera hacer burla o porque Tú sos el ejemplo vivo de lo que yo predico, y es que el emprendedor no es el que tiene la idea, el que la sueña, es el que le ejecuta, la materializa y se tira al agua como tú y se atreve. Entonces me da risa porque me hacía burla, ¿y cómo te fue con tu contenedor? Y que no sé qué. Y tú le seguías el rollo. Y me daba risa, pues, o sea, obviamente él no decía en sarcasmo porque él sabía que yo no iba a comprar un contenedor, pero la verdad es de que con el tiempo, o sea, Dios nos ha permitido ir construyendo. Y, o sea, al año no es un contenedor el que compramos fuera de Guatemala, son varios. O sea, digamos que en ese momento era algo inalcanzable, pero ahora es algo que ya se ha vuelto de rutina, ¿verdad? Entonces me recuerdo y la verdad que de alguna manera valoro como que esa burla, o sea, esa burla, ese como chiste, porque de alguna manera me movió. Me movió. Sí. Entonces, en esa primera feria... Yo creo que lo más valioso que tú logras al exponerte a otras culturas no es necesariamente el contacto comercial que vayas a tener, porque son muy importantes, pero el contacto comercial tarde o temprano lo haces. Si estás en una sintonía, si tenés un chip, si tenés un mindset, tarde o temprano, o sea, vas a traer como que esos contactos, eso que buscas. Yo creo que lo más importante que sucede cuando viajas es que te das cuenta que lo que hemos conocido, digamos, ya sea en nuestros países latinoamericanos, es un punto comparado a lo mucho que puedes hacer en el mundo entero. O sea, tu mente puede abrirse, tu mente. Entonces, digamos, yo veía productos que me encantaban y aunque no tenía maquinaria en ese momento, estaba súper alejado. Todo era artesanal en ese momento. Pero eso me hizo soñar y empezar a acomodar ciertas cosas para hacer como una primera fase y lograr construir, digamos, cierta estructura que me permitiera llegar. Mira, la verdad es que el camino me tomó mucho tiempo, nos tomó bastante tiempo, porque del 2008 al 2012, en la primera fase hicimos tiendas en centros comerciales, nos fue bien los primeros 2 años, pero como todavía no teníamos un factor diferenciador enorme, los siguientes años no nos fue tan bien, paramos cerrando tiendas en centros comerciales, era como dar una gran vuelta, subir y volver a bajar. Es un ensayo y error constante. Pero en medio de lo que vas haciendo, o sea, porque bien diría alguien, cuando tenés una idea, nadie tiene la idea terminada de principio. Una idea necesita tiempo, necesita pulirse. No hay una fórmula exacta. No, tampoco. Necesita incluso años. Una idea se va formando conforme la vas construyendo. Entonces, en ese momento, la verdad que estábamos tratando de venderle a cadenas grandes en Guatemala, pero ese nicho ya era muy competido de camas. Entonces, por una diosalidad, así le digo, a una casualidad causada por Dios, me topo a un comprador de esta cadena que estaba buscando, y o sea, yo iba tratando de vender colchones para adultos, bateado completamente, y cuando voy saliendo, cabal me encuentra un comprador de bebés. Yo llevaba una esponja horrible que ni siquiera nosotros habíamos fabricado, pero era como una muestra, y él la ve y me dice, ¿usted hace eso? Y yo en mi cabeza, no me gusta la presentación de esta cosa, pero si me está preguntando es porque está interesado. Me da una cita, yo voy a investigar en ese momento y me doy cuenta que había un nicho desatendido en ese momento. ¿Eso fue dónde? Eso fue aquí en Guatemala en el año 2010 más o menos. Okay. Entonces, paralelo a lo que iba pasando con las tiendas, empezamos a incursionar en el nicho de bebés. Nos damos cuenta que era un nicho donde podíamos especializarnos. Nos empezamos a posicionar en Guatemala. Del año 2011 al 2015 creo que fue un trabajo de posicionarnos en Guatemala. Y en el año 2016 tenemos la oportunidad de seguir viajando, de conocer pues otras culturas, otras tecnologías. Ese año, o sea, llevamos 5 años tratando de salir de Guatemala, pero ese año logro hacer ciertas conexiones con diferentes fábricas que nos proveen de ciertas tecnologías
Y pues adicional a eso, pues ya estábamos en un momento donde podíamos invertir mucho mejor en la imagen de la marca, en cómo vernos, o sea, ya no solo pensar, digamos, que en colores, logos, sino en construir ya como una experiencia de marca. O sea, le metimos mucho recurso a esa parte. Pues de hecho, pues tú puedes verla digitalmente, puedes explorarla. Yo lo viví al lado de él. O sea, yo soy testigo de que realmente todo esto que estás contando pasó. Yo me acuerdo. Sí, que exacto, porque en ese tiempo nos conocimos. 15, 16. Sí, de hecho, incluso en ese tiempo tuve muchos viajes a otros países intentando vender. Sí. No logramos. Pero en este momento, recuerdo que hago match con un amigo que él sigue siendo asesor nuestro. Él te diría que es un genio para el branding. Entonces, acordamos, mira, nos damos cuenta de ciertos insights de los colchones de bebés. Él me dice, mira, ¿tú crees que puedes crear un producto que cumpla con estas características mezcladas con estas otras? ¿Crees que puedes hacerlo? Yo, o sea, creo que sí, con los contactos tecnológicos que hemos hecho, creo que definitivamente sí lo podríamos lograr. Bueno, tenés 3 meses para hacerlo y yo en 3 meses voy a trabajar en el branding de la empresa, en el logo, en los empaques, en la experiencia de marca, en concepto. 3 meses, logro hacer este cambio, él logra construir y pues al momento que como que empaquetamos todo esto, lo lanzamos al mercado. Sofi, en un año salimos a El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Un año. La mezcla de diferenciación y marca, ¿verdad? Marca. Del 2015, del 2016 para acá, la verdad es que el camino ha sido, digamos, ya un camino más donde hemos logrado avanzar mucho, donde hemos logrado consolidar no solamente en el nicho, sino extendernos en otras áreas. Y por supuesto, o sea, aquí viene esta parte de las ferias, porque conozco el mundo de Asia, ¿verdad? Donde, digamos, yo sé que... Contanos esas primeras experiencias en Asia. Mira... Es una cultura completamente diferente. Mira, sí, definitivamente. Es otro mundo. Desde que todos los lugares donde he viajado, visitado y vivido, realmente me sentí totalmente ajena. Estando en Japón, Singapur, toda esta área que es totalmente otro lenguaje, otra jerga, otra narrativa, otras creencias. 100%, te sentís en otro mundo porque de hecho el impacto no solo está en las costumbres de las personas, de lo que comen, de las costumbres, del estilo de vida, sino incluso hasta la forma de vida. Hoy en día vas a Asia, está hablando de China, y no te funcionan tus tarjetas de crédito. Aún con VPNs no te sirve de mucho tu Google Maps o tus redes sociales normales, no. O sea, como bien todos sabrán, hay un mundo completamente diferente de aplicaciones, de cuestiones. De hecho, el efectivo no lo usas en China, usas aplicaciones y esto está ya normalizado 100%. Entonces, ahí hay un impacto fuerte, ¿verdad? Entonces, creo que la verdad que ha sido bien chistoso, pues, y tal vez en otro momento me extiendo un poco más, porque en cada viaje sí ha tenido como su chispa, sí. Como su contra, como que fuera una aventura, una película, que hay algo que se resiste. De hecho, la primera vez que fui a China fue un viaje donde así estuve de no ir, porque el pasaporte, porque bien sabrás, aquí en Guatemala no hay embajada, hay que hacer el trámite en Costa Rica, pero se estuvo como que estuvieron rechazando los primeros trámites. Al final fue una persona a traerlo, pero tiene un accidente, no logra entrar al avión, entonces yo pierdo el primer vuelo, tengo que esperar a que venga el siguiente día, a ver cómo cambio. O sea, como que si bien es cierto este dicho que dicen cuando conviene, pero también es cierto que cuando estás a punto de romper una barrera o cuando estás a punto de cambiar de nivel, es justamente cuando más resistencia tenés. O sea, no Contame, estás contando algo que a mí me impresiona y me marca, porque al final, en la vida diaria, si lo quisieras vivir en un mundo normal en el que estamos, sí. O sea, son un montón de circunstancias, un cúmulo de experiencias que te fueron llevando a tener éxito. Uh-huh. Pero en el mundo tuyo y mío, que es el mundo de la fe, tú sabes que es como un mapa perfecto que Dios fue trazando, sabiendo qué iba a poner en qué momento. Uh-huh. ¿Cómo ves tú esta relación que has tenido con la China? ¿Por qué?
o sea, ese momento que hablas de ruptura, cuando ya vas y está esa resistencia, ¿cómo hiciste para vencerlo y seguir adelante? Y ahora, pues realmente son tus mejores aliados. Sí, no has tenido mejor sí, aliado que la China. Contanos cómo fue ese path tan específico donde tenés que seguir creyendo, donde todo parece estar mal, pero una vez rompes eso, es como que te fueras para arriba, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Mira, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta ¿A qué como... te agarraste? Mira, es que te tengo que decir esto porque al final de cuentas como humanos creo que buscamos tener control de las cosas. Sí. Y hacemos un plan de vida y así veo mi empresa, así veo mi familia de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, y yo creo que es bueno tener planes. Es bueno construir, tener planes, ejecutarlo, pero a la vez yo creo que es súper importante poder construir esta capacidad donde das lo mejor de ti, planeas lo mejor posible, lo entregas, pero al final de cuentas lo entregas. O sea, llámalo como querrás, lo entregas a Dios, lo entregas como lo soltás de tus manos, o sea, nos dejas de aferrarte. Lo rendís. Y en el momento que lo rendís, estás dispuesto a, digamos, improvisar contra lo que venga en contra. Entonces, yo creo que debemos construir, pero de alguna manera soltar el resultado. Y al soltar el resultado, creo que estás abierto a que puedas tener dificultades, a que las cosas no necesariamente salgan como lo planeaste, a que puedas tener que enfrentar cosas muy duras en el camino. Pero esa dureza no siempre es mala, normalmente es materia prima para algo mejor. O sea, de hecho, las mejores oportunidades en mi vida empresarial y en mi vida personal las he encontrado después del fracaso. El fracaso, en una adversidad muy fuerte. Claro, por supuesto. Entonces, me dices, ¿a qué me puedo aferrar? A no aferrarme. O sea, es como contradictorio. Obviamente, en mi caso, el no aferrarme a un resultado final implica abrazar en esta creencia personal de que en quien confío es Dios. Y Dios, porque al final de cuentas Dios tiene o sea, creo en la benevolencia de Dios, creo que el plan de Dios es perfecto. Y aunque no lo entienda, Dios tiene un plan bueno para mi vida y confío en eso, aún no entienda lo que esté pasando. Yo viéndolo de afuera, sí creo fielmente, Godo, que Dios te ama de una forma súper especial y que sí te tiene como uno de los suyos más especiales. Y te lo digo de todo corazón porque te he conocido a nivel personal muy profundo, a nivel profesional muy profundo, y he visto tu trayectoria de fuera y veo cómo de verdad tu fe, tu garra de fe tan fuerte y sobre todo tu corazón tan humilde y tan dispuesto a que en todo lo que haces, este hombre en lo que crea, no crea, empresa, no empresa, siempre lo has priorizado a él y has tratado de llevar su nombre en alto y de que otros conozcan esta maravilla. De los momentos más fuertes de quebrantamiento donde más he llorado fue una obra de teatro que hiciste con un público de más de 10,000 personas, donde todos nos quebramos en llanto de lo que estabas revelando, y era realmente una obra para adolescentes donde jamás te imaginabas a lo que iba a desencadenar. Y creo que eso te ha respaldado de una manera sobrenatural y que ahora no solo te bendice, sino te multiplica, porque a mí lo que me impresionó fue que un emprendedor que empezó con algo artesanal, como una cama hecha a mano, sí, a mano, ahora se volvió una industria. Yo tuve la oportunidad de estar en la fábrica, en un espacio tan pequeño, pasa magia. Y sos una segunda generación, o sea, no ha pasado casi nada de tiempo. Tú ahorita me decís, nos hemos tardado, no. Un Cementos Progreso se construyó en 200 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ahora tú ser realmente el que, no lo quiero decir de una forma negativa, al contrario, pero el que le paga ahora a tu papá, el que mejoró la vida, la calidad de vida de toda una familia, la tuya y tus futuras generaciones? Ya no es él el que te paga el salario que no se podía. Sí, claro. Mira, creo que esto es un sueño hecho realidad, porque creo que en el corazón de la mayoría de hijos, de personas, o sea, lo primero en lo que pensás es en tu familia.
Y creo que en la vida a veces sí te toca tomar decisiones donde te la jugás y donde no sabes el resultado. Sí tuve cierto momento donde tuvimos una crisis bien dura, ya emprendiendo con mi papá, incluso enfrentando ciertos problemas de cuestiones que tal vez en su momento no se habían hecho bien. Y a mí se me toca, bueno, ¿qué hago? Aquí lo más fácil sería salirme, buscar un trabajo. Estoy seguro que en meses, en años puedo lograr un puesto gerencial y vivir tranquilamente. Pero si me salgo de lo que ya empezamos a hacer de la ecuación, o sea, esto ya está tan complejo que mi papá no lo podría seguir. O sea, y es cuestión de tiempo que él se cae todo. Entonces dije, bueno, la puedo aguantar un par de años. Incluso si te contara lo que ganaba en ese momento, era ridículo, ¿verdad? Pero digamos, me podía dar el lujo de no ganar mucho en ese momento. Todavía tenías techo y comida de tus papás. Techo. Sí, parte de. Entonces, decido, bueno, metámosle, a ver qué pasa. Y de hecho había gente que se le acercaba a mi papá en ese momento y le decía, mire, ¿usted no cree que su hijo se está desperdiciando acá? O sea, él tiene una ingeniería y ahora ya tiene una maestría, porque una de las cosas que sí procuré hacer es tener un máster, ¿verdad?, en administración. Y le decía, mira, no cree que se está desperdiciando, no estará perdiendo su tiempo acá. O sea, externamente quizás eso era lo que se veía, pero mira, Sofi, al final de cuentas siento que a uno le toca tomar decisiones y no te puedo decir cómo me hubiera ido si hubiera tomado el otro camino. Quizá me hubiera ido muy bien también. No creo que no hay mejor. Al final de cuentas es el camino que tomaste y lo das todo y dejas el corazón. O sea, yo creo que de lo que tenemos que estar seguros aquí en la vida es que lo que estés haciendo, en lo que estés metido, tenés que aprender a dejar el corazón, Sofi. O sea, da lo mejor de ti. De hecho, he notado algo. No sé cómo explicarte esto, pero digamos, imaginemos que aquí está nuestro camino de inicio y aquí